Pues, ok, muy bien, amados, buenas noches, la paz de Dios sea en su corazón. Vamos a empezar este tiempo de bendición. Saludos a todos, ¿verdad? Tianita, hermanita Sarita, por ahí veo un iPhone de María. No te ubico, pero buenas tardes, que Dios te bendiga. Ah, Ah, buenas noches, hermanita, que Dios la bendiga. buenas noches, aquí Buenas estamos. noches. Qué Bendiciones. gusto en tenerla aquí entre todos los que estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Así, Amén. amén, Ok, amén. bienvenida. Pues vamos a empezar aquí, pues ya el pastor Adrián, ¿verdad? Mi prima Solecito, mi tía Normita, la Parlau, su servidor, y bueno, ya se irán incorporando otros hermanitos. Pues este capítulo número 13, amado de Apocalipsis, es una joya, porque vamos a poder ver en este capítulo 13. Y yo lo que le quiero preguntar, fíjese, ¿qué ve en la imagen que se ve ahí? ¿Qué se ve? Una bestia, ¿no? Ahí, ¿no? Una Como un bestia, dragón. como un dragón, exacto, como un dragón Con ahí. cuernos. Cuernos Correcto. y caras, Y ¿no? Como hombres. hombres, ¿no? Bueno, pues simplemente es una forma de poder ilustrar, ¿verdad? Ya tenemos un recorrido, ya sabemos de lo que se trata Apocalipsis, pero intencionalmente, fíjense, intencionalmente elaboré esa imagen con la IA, nada más con la intención de que no nos dejemos llevar por lo que la IA, ¿verdad? Hoy todo el mundo hace videos y demás, pero lo hice con la intención de que, acuérdense, la bestia, ¿qué significa bíblicamente la bestia? ¿Se acuerdan qué significa? Reinado. Reinos, imperios, ¿no? Reinados, ¿no? Que han sucedido al cabo de la historia del ser humano, ¿verdad? Entonces, los imperios, ¿quién los maneja? Pues hombres, ¿no? Personas, ¿no? Líderes mundiales, ¿sí o no? Entonces, con Sí, esa intención le puse ahí las caritas, porque cada cara, como ilustrando, ¿no? Que cada de lo que vamos a ver en este capítulo, pues son imperios. Y hace como que un recorrido, ¿verdad? De los imperios que ve el profeta Juan o el apóstol Juan, ¿verdad? Ve, en este capítulo vamos a ver dos visiones, hay dos visiones. Una de ellas es una bestia que él describe lo que él está viendo, ¿verdad? Y describe una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos entendimiento en la escritura, pues sí te puede impactar, ¿no? Y decir, ay, wow, ¿no? Qué tremendo, como una bestia, ¿no? Y habla de dragones y de un dragón y cuernos y demás. Bueno, pues ya en este recorrido, a esta altura, ya acuérdense, la Biblia nos va a explicar la misma Biblia. O sea, el mejor intérprete de las escrituras es la misma escritura. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa bestia. Y luego ve otra bestia también, ¿verdad? Entonces hay dos bestias que él ve en la visión, que él recibe, ¿verdad? Y vamos a ver qué significan. ¿Ok? Entonces, no lo vamos a acabar el día de hoy. Vamos a ver una porción de la bestia, primera bestia que él ve, y vamos a ver qué significa de acuerdo a la escritura. Amén. Para que no lo engañen, que la IA y videos y el YouTube y el Facebook y tantas cosas. La misma Biblia nos va a decir qué significa. Ok, prepare su Biblia, prepare
su corazón, libreta y lápiz y mucha atención. Ok, vamos a ver. Ahí está. Primer versículo, versículo 1, capítulo 13 de Apocalipsis. Vámonos, vámonos tendidos. Dice, déjenme pongo mis lentes. No viste. Aquí están mis lentes. Va. Dice, capítulo 13, versículo 1, todos juntos, va. Y dice, me paré sobre la arena del mar Vi subir y vi subir del mar. una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso. Y en sus cuernos 10 diademas. Y Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta ahí. Eso, ese versículo, tan solo este versículo nos puede llevar, no nada más hoy, nos puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Si queremos analizarlo, vamos a estudiarlo, sí, ¿va? Lo más profundo que podamos, pero también para irle dando, ¿va? Velocidad. Yo sé que ya en todo lo anterior que hemos estudiado, ya usted tiene un concepto ya de apocalipsis, bestias, ¿no? Que ve y todo, ¿no? Entonces, esto que está viendo, ¿verdad? Él está en la arena del mar, ¿verdad? Y dice que vio subir del mar, vio subir del mar. El mar, bíblicamente, ¿qué representa? Representa que el mar normalmente está agitado, ¿no? Hay tribulación, ¿no? Hay olas y entonces, simbólicamente, el mar representa tribulación, o sea, caos, caos, problemas, circunstancias. Entonces, el profeta o el apóstol o el visionario está viendo una bestia que sale de ahí, del caos, de los problemas, de las circunstancias, de la agitación, y que tenía 7 cabezas esa bestia, 7 cabezas. Y dice, y 10 cuernos, o sea, 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, esa bestia emerge ¿de dónde? Del caos, de los problemas, ¿verdad? De las circunstancias. Ahora, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Recuerde un principio de la hermenéutica, que uno de los principios que ya por ahí compartí en mi canal de Facebook, los 10 principios de la hermenéutica, ¿verdad? El principio de la autoridad del texto, que dice, la Biblia debe ser interpretada por sí misma, dejando que los textos expliquen otros textos, sin agregar o restar ideas externas. Y nuestro fundamento bíblico es Isaías 8:20, ¿sí? Entonces, ese es nuestro fundamento, esa es regla hermenéutica. Entonces, si queremos entender este versículo, pues otro versículo u otros pasajes bíblicos nos tienen que enseñar qué significa esto. ¿Sí me explico? Entonces, para entenderlo, yo le he dicho, bueno, no yo, la escritura, ¿va? Y así lo entendemos. Para entender el Nuevo Testamento, ¿a dónde tenemos que ir? Al Antiguo Testamento. Y normalmente Apocalipsis, ¿con qué libro trabaja? De la mano. Con Daniel, ¿va? Con Daniel. Trabaja con otros más, pero la mayor parte, Apocalipsis y Daniel trabajan así como en grane. Entonces, las visiones que vio Juan, ya otro, el profeta Daniel, ya las había recibido. Entonces, Juan toma esa visión, ¿verdad? Y él ve lo que ya el profeta Daniel ya había visto. Y ya había visto esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y vamos a descubrir dónde está. Entonces,
Interpretación de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde lo encontramos? Ahí le estoy dejando ahora sí que el acordeón, ¿verdad? Ahí está. Vámonos a Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7 vamos a encontrar pues, lo que significa. Entonces nos vamos a Daniel. Entonces aquí ya no es de que, ¿qué dice tal persona? ¿Qué dice tal teólogo? No, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Entonces el capítulo 7 trabaja de la mano con el capítulo 13 de Apocalipsis, trabaja de la mano con el capítulo 7 de Daniel. De hecho, con el 7, el 8, incluso el 9, o sea, con todo Daniel. Pero aquí hay algo bien interesante en el capítulo 7 de Daniel. Les recuerdo, Daniel capítulo 7, Daniel está viendo 4 bestias. Le voy a recordar, acuérdense, Daniel ve 4 bestias. Desde el tiempo en que él está viviendo, él lo ve del tiempo que está viviendo y lo ve hacia futuro. Y ve esas 4 bestias. Le muestro el ejemplo. Daniel capítulo 7, verso 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que hubieron otras cosas que él vio, pero que escribió él lo principal. ¿Está de acuerdo? Porque dice la escritura que él escribió lo principal del asunto. Daniel dijo, versículo 2, miraba yo en mi visión de la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían. ¿En dónde? En el gran mar. ¿Sí? Entonces, imagínense, me voy a permitir que usted vea, voy a dejar de compartir pantalla y quiero ponerle un mapa, ¿vale? Entonces, yo le digo que para entender Biblia tenemos que entenderlo como dice la Biblia. Entonces, el plano cartesiano, siempre para entender Biblia, tenemos que entender que el punto central, ¿quién es? Israel, ¿verdad? ¿Ya vio aquí Israel? Ahí está Israel, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, el gran mar, ¿cuál sería? El mar Mediterráneo, todo esto. Sí, a ese es el gran mar al que está especificando Juan, que él vio el gran mar, el grande mar. Entonces el mar es agitado, ¿ah? Y él veía en la visión que ese mar estaba agitado, el gran mar, y que de ahí salía una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí o no? Eso es lo que él está viendo Juan. Ok, sale. Ahora, él ve 4 bestias. Entonces, las bestias implican imperios. ¿Por qué le digo eso? Porque vamos para allá. Fíjese, en el versículo 15, viaje ahí mismo en su Biblia, Daniel capítulo 7, verso 15 en adelante. A partir del verso 15, Daniel le es interpretado esas bestias que él ve. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, o sea, de las 4 bestias que él había visto, ¿sí? Y se describen esas bestias del versículo 2 al versículo 14, se describen esas bestias. Y cada bestia, le digo que representa un imperio. ¿Por qué? Porque aquí vamos para allá. Entonces, él estaba turbado y dice, quiero saber, explíquenme qué significa lo que yo vi, ¿no? Él le pregunta, ¿va? A los seres
celestiales en la visión. Y versículo 17, vea, voy a ir tocando algunos para algunos versículos, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más fluido. Dice, estas cuatro bestias, ¿qué dice que son? Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. O sea, imagínense, Daniel está en su tiempo, en su momento, ve la visión, ve la bestia y él pide la explicación y le dicen, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y de dónde vienen? Del caos. O sea, del mar. El mar representa el caos, tribulación, circunstancia. Entonces, él ve esas cuatro bestias. Ahora, teólogos y estudiosos de la escritura, biblistas y demás, todos coinciden que esas cuatro bestias representan los imperios que a partir de Daniel él pudo visualizar, incluso vivió en dos de ellos, el babilónico y la transición fue el medo-persa. Y después vio el griego, el tercero, y después vio el romano, pero el romano lo vio que era muy extenso y extenso en, pues en todo, ¿ah? Ese que él vio como romano viene en el versículo 7 de Daniel 7. Vea, dice, después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la cuarta bestia, o sea, para él era el cuarto imperio. La cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las bestias que vi antes de ella y tenía, ¿qué tenía? 10 cuernos. Entonces lo que vio Juan, lo vio Daniel. Y Daniel fue escrito alrededor del año 550 antes de Cristo. O sea que hace 2550 años. Esa visión que nos está relatando Juan hace 2000 años, o sea, 550 años antes de Juan, ya la había recibido Daniel. Qué tremendo, ¿ah? Y entonces en el 17 dice, y estas cuatro bestias son cuatro reyes que para Daniel se iban a levantar hacia el futuro, que fue el imperio babilónico en el que él vivía, el medo-persa, que fue una coalición, ¿verdad? El griego y el romano. Pero dice que en ese cuarto él le vio 10 cuernos. Ahora, ¿qué son los cuernos? Versículo 24. Ahí está la respuesta para que veamos qué significan los cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes. Por eso intencionalmente, en el dibujo que le puse ahí, en la imagen, bueno, dije, pues pon una bestia que tenga, ¿no? Los, las cabezas y los cuernos, pero con caras. O sea, dándoles a entender para que sea más gráfico que son reinados, no como te lo pintan en otros lugares, ¿no? O sea, son personas. Y entonces, y así te lo describe. Y luego vea el 24 se parte en dos, o sea, el versículo 24 tiene dos entendimientos ahí. Primero, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, o sea, tras esos 10 cuernos, y tras ellos se levantará otro cuerno.
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Qué tremendo. Entonces, ve 10, pero se levanta otro. Entonces son 11. Sí, ¿no? Estoy bien, ¿o digo, a mí las matemáticas me dicen 1 más 1, 2. Y aquí son 10 y luego se levanta otro, entonces son 11. Y ese cuerno derriba 3. ¿Cuántos quedan? 8. 8, exacto. 8. ¿Y sabe cuántos reinados de diabólicos y anticristianos dice la Biblia que se van a levantar? 8. 8. Apocalipsis capítulo 17. En un ratito vamos para allá. Entonces son 8. Entonces esa bestia de 7 cabezas se va a convertir en una más. 8. Entonces, Juan ve 7, Daniel ve 4, porque Daniel ve de su momento hacia el futuro. Y Juan ve desde el pasado, lo que ve Juan, lo que ve Daniel y lo que ve Juan a partir de Juan hacia adelante. Qué óvole. Tremendo, ¿no? Hacia el futuro de Juan. Ese es, por eso le digo, no, estudiar este capítulo a mí me revienta el cerebro porque, híjole, hay que meterse a estudiar. La verdad que para entenderlo, la verdad, soy honesto, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, me costó años de entenderlo, pero gracias a Dios, hoy ahí vamos, poquito a poquito, ¿va? Escalando, escalando. Entonces, imagínense, entonces ya entendimos que las cabezas que él ve y los cuernos que él ve, las cabezas que él ve son imperios, pero el reino futuro del anticristo está entre los 10 cuernos que también vio Daniel. Es tremendo lo que va a suceder. ¿Ya está sucediendo? No, todavía no. ¿Se está viendo en el horizonte? Posible. Es posible que las cosas como se están viendo el caos, ¿hay caos en el mundo ahorita? ¿Hay caos? ¿Hay caos? ¿Hay caos? Hay caos. Adelante, prima. Sí, adelante, tú dale. La prima está preguntando, ¿esos imperios son naciones? Bueno, los imperios están compuestos por naciones, o sea, es una coalición de países que en su momento que se fueron como el medo persa, los medos y los persas, ¿verdad? Los griegos, que como el leopardo, ¿eh? Daniel lo describe como un leopardo veloz. ¿Quién fue el de los griegos? Alejandro Magno. Era de edad de 30 y tantos años y ya había conquistado naciones completas. Si estudiamos a Alejandro Magno, él, ¡fum! O sea, fue un tipo que tuvo una habilidad de liderazgo tremenda, terrenal, obviamente, ¿va? Pero también manejada por todos los gobiernos. Hoy, por eso yo les he dicho, todos los gobiernos de hoy son manejados, o sea, tienen una porción o están manejados por un espíritu demoníaco, porque van en contra de la palabra de Dios. Algunos reyes o presidentes, no negamos que puedan querer, ¿verdad? El regir con principios bíblicos y todo, pero en su general, a nivel planeta, o sea, es un caos, el mundo es un caos. Gobiernos que están asesinando cristianos, gobiernos que están yendo en contra de las leyes éticas y morales que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí me explicó? Entonces, esos 7 imperios que ve Juan
son los siguientes. Obviamente, recuerden, bíblicos, ¿no? Han habido entre todos ellos, ¿verdad? Coaliciones y reinos, pero los que nos habla la Biblia, que nos enseña la Biblia, son 7, más uno más que va a haber. Primero fue el Egipto, ¿no? Éxodo, el Egipto, ¿no? Éxodo, Egipto. Luego, asirios. Los asirios conquistaron a los egiptos, ¿no? A los egiptos. Y Egipto conquistó a Israel, ¿verdad? Siempre, o sea, todos han ido en contra de Israel, todos. Entonces, Egipto, Asiria, Babilonia, ahí van 3, Medo-Persa, griego, romano, sexto, el séptimo, que ese uno futuro, va a ser el anticristo, y el octavo, también anticristo, y el noveno, Jesucristo. Así, así es. Digamos que todo el recorrido hablando bíblicamente, amado. Bíblica, o sea, esto es Biblia, 100% cristocéntrico. Entonces, ahora, entonces ya entendimos acerca de Daniel. Después vamos a estudiar Daniel. Muchas Biblias, se lo he comentado, que el libro de Daniel lo encasillan a que las profecías que recibió Daniel son profecías ya cumplidas, según algunos estudiosos, incluso teólogos. Biblias de estudio lo enfocan a Alejandro Magno y a Antíoco Epífanes hace 2200 años. Pero la realidad es que hablando bíblicamente están en un error, y no porque yo lo diga, no, porque la Biblia nos da señales, el lenguaje en hebreo que maneja, hay claves para entender. Le voy a dar una clave para que, y no es tan complicado entenderlo, simplemente es estudiarlo, pedirle al Señor, ¿verdad? Y entenderlo como usando las reglas de la hermenéutica, lo que dice el verso. Por ejemplo, miren, capítulo, ahí donde estábamos en el 7. Ahí en el versículo 17, donde está dando la interpretación, fíjese, y viene un tiempo, porque da un tiempo. Le he revelado al profeta Daniel un tiempo específico del cumplimiento de esos reinados. Y vea lo que dice. Vino luego cerca. Estoy en el 8:17, pero también lo podemos ver en el 7, pero me pasé al 8. Es que el capítulo 7 y 8 de Daniel es prácticamente lo mismo, pero en el 7 describe las 4 bestias y en el 8 da el detalle del gobierno del anticristo. Entonces, en el versículo 8, digo, capítulo 8, versículo 17, vea lo que dice. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Pues está hablando que él vio un ser celestial, ¿verdad? Podemos leerlo del 15 para que lo entienda, mira. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí el capítulo 8 son las 2 bestias que él ve, el macho cabrío, ¿verdad? El macho cabrío y la cabra o el carnero. Entonces son esas 2 bestias que él ve, pero prácticamente lo mismo del capítulo 7, ¿verdad? Parte de las 4 bestias que él vio de esos imperios. Pero esto del macho cabrío y el carnero son los reinados futuros.
que van a acontecer y que están dentro de esos, de las 7 cabezas, que es el séptimo y el octavo. ¿Sí, se me explicó? Entonces dice, y aconteció, bueno, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. O sea, el ángel Gabriel recibe la instrucción de darle a Daniel los tiempos del fin. Dale la instrucción. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, que en el hebreo es ketz, en hebreo es ketz, fin, final. ¿Cuándo es el final? Pues el final, cuando venga Cristo. Entonces, es un error que las Biblias enfoquen y quieran acomodar la historia que sí sucedió, que no es menos importante lo que sucedió con Alejandro Magno, porque después de Alejandro Magno sucedieron cuatro imperios. Y entonces los historiadores dicen, ahí está, esos 4 imperios, después de Alejandro Magno fueron 4. Y luego Antíoco Epífanes profanó el templo. El segundo, ahí está, ahí se cumplió lo que vio Daniel. Lo que están omitiendo esos intérpretes es la clave que dice Ketz, que es para el tiempo del fin. Y no era el fin de aquellos tiempos, no. Fin está refiriendo a la venida de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces usted lo va a encontrar. Oiga, aquí mi Biblia dice, aquí mire, está el comentario, y aquí dice que es de Alejandro Magno. Sí, es el comentario, no es la Biblia. Es el comentario. ¿Sí me explico? Es el comentario, no es la Biblia. La Biblia dice el tiempo, la instrucción dice, y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida, y me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende. Ahora sí, como dice, que entiende, que no entendemos, entiende, hijo de hombre, porque las visiones son para el fin. Y hay más claves. Hay más claves. Fíjese, el versículo 14 antes del 8:14 es otra clave. Le voy a ir dando clavecitas porque seguro usted lo va si se pone a estudiar, lo va a ver en Biblias y va a decir, y se lo digo porque yo ya lo hice. Ya vi la John MacArthur, ya vi la Thompson, ya vi la H. Hay, ya vi la de la Reforma, ya vi la Day. O sea, toda la del diario Vivir, la católica, o sea, todas y todas lo ponen con Antíoco Epífanes. Y se les va el detalle. Les voy a dar otro detalle para que digan, oiga, pasó, pues, ¿cómo aquellos amigos teólogos? Pues sí, pero a mí la Biblia me dice para el tiempo del fin. Ahora, otra clave, fíjense, le voy a dar. Donde le está interpretando, capítulo 8 versículo, por eso le digo que nos vamos a tardar un poquito, sí, pero lo vamos a entender bien, bien. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 8 versículo 9. Acuérdese, le está explicando las 2 bestias que ve Daniel en el capítulo 8.
el macho cabrío y el carnero y el macho cabrío. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Fíjese, aquí está en el mapa, si usted ve, este es Israel, y dice que creció ese cuerno, está hablando del anticristo, ¿verdad? Y dice que creció un pequeño que creció mucho hacia el sur de Israel, viene siendo pues toda esta zona, ¿no? De Israel, todo esto. Egipto, exacto, toda esta parte de Egipto, todo esto es Egipto. Y luego dice, y hacia el oriente, ¿qué es el oriente de Israel aquí viéndolo? Pues todo lo que es acá hacia Europa, al oriente, todo esto es Europa. Todo esto es Europa, mira, ahí está. ¿Sí o no? Y luego dice, y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia él. Bueno, él estaba en Babilonia, ¿verdad? Estaba por acá acá estaba, pues lo llevaron, no, lo llevaron hacia el oriente, ¿verdad? Para acá, ¿ya? Hacia el oriente. Ah, sí, perdón, pastor, sí, tienes razón. El oriente va, es hacia acá todo esto, ¿va? Irán, Irak y toda esta zona, es cierto, correcto. Sí, pensé que, o sea, me confundí de que decía Occidente, pero no, es Oriente. Y es todo esto, Irak, Teherán y todo esto, Irak, mire, ahí está. Todo esto es el Oriente de Israel. Ahí está. Entonces está hablando del carnero. El carnero, ¿ah? Es esa parte y lo que es la visión es el carnero y el macho cabrío. Ok. Entonces, y luego dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Está hablando no me voy a meter a eso más a profundidad, pero está bien tremendo. Pero para que vayamos, y yo quiero llegar al versículo 14. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, está hablando todo del anticristo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Es un tema tremendo, la abominación desoladora que habló mucho Pablo, que habló Jesús. Y todo eso es hacia el tiempo del fin. Y luego dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, el anticristo. Está hablando del anticristo. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La abominación desoladora de la que habló Jesús y que Jesús hizo referencia a Daniel. ¿Hasta cuándo ad matai en el hebreo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Versículo 14. Y él le dijo, revelado, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Sabe qué es eso? La semana 70 de Daniel, los últimos 7 años. Si usted divide 2300 entre 365 días, le da 6 punto y fracción. Está hablando de la semana 70 de Daniel. No me voy a meter más. ¿Puedo explicarlo? Sí, sí puedo. ¿Por qué no da exactamente los 7 años, ya?
lo vamos a estudiar después, pero está hablando de la semana 70 de Daniel. Le estoy comprobando por qué. Le voy a dar pues otro tip para entenderlo. Dele vuelta ahí a su capítulo, vaya al 7. En el capítulo 7, verso 25, porque ya leímos el 24, ¿va? De los 10 cuernos. Y tras ellos dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Se acuerda que lo leímos? Y que dedujimos que eran 8, ¿sí o no? Ve, y ahora dice el 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se está refiriendo? Dentro de la semana 70 de Daniel, la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Acuérdese de esa expresión, tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso significa que tiempo bíblicamente es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. ¿Y quién lo explica también? Apocalipsis. Juan lo explica. Entonces, esa es otra clave. Entonces, no fue para el tiempo de Antíoco Epífanes, no fue del cumplimiento con Alejandro Magno, no. Fue una sombra y sucedieron cosas tremendas. Y Antíoco Epífanes, ¿verdad? Usurpó, ¿verdad? Y contaminó el segundo templo en el tiempo de los macabeos. Fue algo desastroso. Y ahí es donde los historiadores o el teólogo quieren bonar con la historia pasada. Y no, tiene que ser hacia el futuro por las claves que estamos viendo aquí. Estas claves son muy, 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 muy importantes. Medio tiempo es medio año, bíblicamente hablando. Entonces, y vienen más claves. En el capítulo 11 y 12 de Daniel, vienen muchas más claves acerca de esto. Entonces, regreso a los apuntes. Bien, entonces, ya vimos que la interpretación de esta bestia del versículo 13:1 de Apocalipsis, ya vimos qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿sí o no? Y luego dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Las diademas, una diadema o corona, ¿qué significa? Pues reino, que esa persona tiene poder de ejercer poder en ese reino, en ese imperio. O sea que los 10 cuernos de los que está hablando van a ser hombres con poder que van a gobernar en ese tiempo todo ese imperio. Los 10 cuernos van a ser 10, o sea, 10 personas, o sea, 10 líderes a nivel global. Eso es lo que significan las diademas, porque, o sea, una diadema, o sea, una corona representa al poder, ¿verdad? Que tiene liderazgo a nivel imperio, gobierno, nación. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces, ¿por quién van a estar gobernados esos 10 cuernos? Pues por Satanás, por el diablo.
lo va a decir aquí la escritura. De hecho, en el capítulo 12 vimos una porción de esa bestia. Mire, dele vuelta ahí en el 12 de Apocalipsis. Ahí describe también Juan esa bestia. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. O sea, es la misma bestia. Es la misma bestia. ¿Ok? ¿Se acuerda que le explicaba el capítulo 12 que es la persecución del pueblo de Israel en el tiempo futuro? Que Dios lo va a proteger, lo va a llevar al desierto de Edom, bíblicamente hablando. Entonces es la misma vez y es la persecución, tanto de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, todo lo que ya vimos en el capítulo 12. Y entonces aquí a eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Pastor, en el versículo 9 del mismo capítulo 12 nos anuncia de hecho que se le llama diablo y Satanás. Excelente. Eso es hacer exégesis. Eso es exégesis. Y dice, ¿y quién es? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, pues es la bestia, ¿verdad? Y va a ser, eso es a futuro, ¿verdad? Haciendo todo el preparativo para pues, el reino celestial. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué entendemos por blasfemia? Una ofensa, pero a Ofensa. mayor, o sea, una gran ofensa. Algo contrario a esa palabra. Exactamente. Entonces, es en el versículo 1, ¿verdad? Fíjese, le voy a dar el griego para que usted lo entienda. Capítulo 13. Y fíjese, y un hombre blasfemo. Fíjese, ahí le va. Definición de blasfemo. Viene del griego 988. Strong 988. Blasfemia es una maldición, maledicencia. O sea, todo aquello que va en contra de Dios. Mira, segunda a los tesalonicenses. Y ahí queda más claro, porque el apóstol Pablo también lo enseña mucho acerca del anticristo. Dice capítulo 2, versículo 3, hablando del anticristo. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, hablando de Cristo, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, blasfema, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, a eso se refiere, ¿va? A un espíritu satánico que va en contra de Dios. Maldición, maledicencia. Entonces son 10 reyes a nivel global y mundial, líderes mundiales, ¿verdad? Que va a suceder el caos todo y van a blasfemar contra Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que esos gobernantes van a ser pues prácticamente manejados por Satanás. De hecho, aquí lo dice. Vamos a seguir al 2, versículo 2. Ya casi vamos a terminar un poquito más temprano para dar espacio al siguiente Actividad. actividad que se tiene, ¿verdad? Entonces, versículo 2. Y la bestia que vi, o sea, esa bestia, ya la explicamos,
era semejante a un leopardo. O sea, lo que describió Daniel, lo está describiendo Juan. Era semejante a un leopardo, pero aquí está viendo a toda la bestia, ¿va? Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, las cuatro bestias que vio Daniel describiendo al leopardo, al oso y al león, los vio Daniel. Nada más que Daniel lo dice a la inversa de Juan, es decir, el león, el oso y el leopardo. Y la otra bestia, ¿no? La final. Y Juan lo dice a la inversa de Daniel, o sea, lo ve de atrás para adelante, lo ve Juan. O sea, todo eso hay que tener siempre mucha atención. Y el dragón le dio su poder, el dragón. ¿Y quién es el dragón, hermanita Sarita? Pues es Satanás, lo que vimos en el 12:9. El dragón es Satanás, el Satanás diablo, el ¿ah? diablo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, esos 10 gobernantes, ¿quién les dio la autoridad? El mismo diablo, Satanás, y van a ser manejados por Satanás. O sea que cuando usted escuche, que todavía falta, ¿va? Pero cuando escuche, ¿no? Que ya, ¿no? Primero, antes de todo esto, amado, ¿qué tiene que suceder? Se lo voy a explicar bíblicamente, pero haciendo como un resumen, para que no me los engañen por ahí en las redes sociales. ¿Qué tiene que suceder primero? Primero, una de las cosas, bíblicamente hablando, que el tercer templo, ya se lo he dicho, tiene que estar funcionando. A la mitad de la semana 70 es el rapto, porque ese es otro tema que biblizas. ¿Cuándo es el rapto? Antes de la semana 70. Otro, no al final de la semana 70. La Biblia es muy clara, porque aquí dice en segunda a los tesalonicenses que antes de que venga Cristo, ¿qué tiene que suceder? Que se manifieste el anticristo. Y el anticristo se va a manifestar y va a abominar el lugar santo, o sea, el tercer templo. Y Pablo le está hablando a la iglesia. Y Apocalipsis y Daniel nos dicen que los santos, el sello número 5 es una evidencia. O sea, todo Apocalipsis me da la evidencia que la iglesia va a pasar por el tiempo de la manifestación del anticristo. Lo va a ver. Y si nos toca a nosotros, pues nosotros lo vamos a ver si es que llega ese momento, ¿va? Si es que nos toca. Pero cuando usted oiga, ay, el tercer templo, no, se lo va a chutar rápido, o sea, lo van a construir. ¡Fum! Y entonces ahora sí, ay, nanita, ay, nanita. ¿Verdad? Ay, mi tía. Dos, sí, todo, por, Ajá, o sea, para que el lugar se abomine y sea usurpado, pues tiene que existir. Las ofrendas, los sacrificios tienen que existir. Los israelitas, los judíos, tienen que practicar, ¿verdad? Sus ofrendas, sacrificios, todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento, porque ellos todavía siguen esperando al Mesías. Ellos, ¿no? Pero pues ya vino hace 2000 años. Pero para que haya sacrificios y, ¿no? Y ofrendas y, ¿no? Pues tiene que haber un lugar santo. Otra señal, lo que ya hemos visto, que el gran terremoto, ¿no? Sol oscuro, luna de sangre, ¿no? Y que caen las estrellas, como dice, ¿no? Que mueves el árbol de higos y que cae como higos, ¿no? Y que caen, o sea, todo eso no ha sucedido, amados. ¿Sí me explico? Y otro punto importante, irnos a Daniel. Daniel relata dos imperios
el macho cabrío, el carnero y el macho cabrío. El carnero viene del oriente, lo que veíamos ahorita, de todo lo que es hoy Irán. Irán, tú ves ahorita las noticias y está así como que en ruinas, ¿no? Está, pues se tiene que levantar. De acuerdo a la profecía bíblica, se va a levantar y va a ser toda una coalición y se va a levantar y va a reunir a todos los que están a favor de él y va a venirse sobre Israel. Sí, esa es otra señal. Pero pues para que eso suceda, pues tiene que haber caos y Irán va a ser un caos a nivel global, que ya está empezando, que ya está empezando y va a traer caos a nivel global y mundial. Entonces, hay varias cosas que hay que venir a la escritura para ir discerniendo los tiempos y las sazones. Ahora, Jesús describió en Mateo 24 del 2 al 15, ¿no? Guerras, pandemias. Guerras, pues están, ahorita estamos viendo, ¿no? Se escucha de guerras, bueno, se está escuchando, o sea, se está cociendo, ¿no? Ahora hay que alinearlo a lo que dice la escritura. Una tras otra tienen que suceder pandemias, epidemias, todo, uno tras otro tiene que suceder. Entonces, pues o sea, se está gestando, ¿no? Por eso Jesús lo relaciona mucho con un alumbramiento, ¿va? Los dolores de parto, ¿va? Entonces, cuando dice la escritura, nadie sabe el día ni la hora, es correcto. Ni los ángeles lo saben, solo el Padre, sí. Pero el hecho de no saberlo no indica que tenga que ser hoy o mañana, como muchos lo enseñan. Ah, es que puede ser mañana. Ah, no, entonces no has leído Biblia. Puede ser mañana, mañana va a ser. Ay, vi en el horno de microondas y vi en una visión, en un sueño, y el Señor me dio un sueño. Cálmate, amigo, lee Biblia. Sí, sí me explicó, para que no me los engañen. Sí, sí me explicó. Leamos Biblia, 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 Biblia. No, no dice, se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Yo por eso, Biblia en mano, para que no me tachen de, no, aquí con Biblia en mano, con Biblia en mano, aquí como mi pastor Adrián, con la ley en la mano, como abogado. ¡Sa! Aquí la ley es la que ampara, la que habla. Exacto. La ley de Cristo, aquí está, ¡fum! Entonces no nos andamos por las ramas. Amados, vamos a dejarle ahí, ¿verdad? Y está exquisito. Bueno, a mí me encanta esto. Me encanta estudiar escatología, ¿verdad? La profecía bíblica, las revelaciones. Wow. Exacto. Entonces, tranquilos, ay, no, no. Take it easy, boy, como dicen por ahí algunos amigos. Take it easy, boy. Take it easy. Tranquilos, tranquilos. Sereno Moreno. Exacto, sí. Ahí está. Ahí está, tía, mira, ahí está. Pues vamos a orar, bendito Padre. Te damos